En nuestro planeta existen lugares donde, literalmente, a cada paso, te encuentras con una maravilla de la naturaleza. ¿Acaso hay alguien que no haya oído hablar del legendario río Colorado o el Gran Cañón, la enorme garganta que el río ha excavado? ¿Y cuántos artículos científicos, así como películas de entretenimiento no muy rigurosas desde el punto de vista científico, se habrán hecho sobre la falla de San Andrés, capaz de provocar un terremoto devastador algún día? Y como si todas esas maravillas no fueran suficientes, en pleno desierto del sureste de California, apareció de repente un gigantesco lago salado, el lago Salton. Lo más sorprendente es que surgió en apenas 1 año y medio, como si hubiera aparecido por arte de magia. Increíble, ¿verdad? Hola a todos. Claro que la naturaleza por sí sola no habría podido crear algo tan enorme en tan poco tiempo. Y como ya imaginarán, quienes le echaron la mano fueron los seres humanos. Bienvenidos a Pangea. Ahora veamos juntos hasta qué punto la naturaleza participó en el nacimiento de este enorme lago y cuánto influyó la actividad humana. Pues bien, comencemos. El origen del lago Salton. Para comprender lo especial que es el lugar donde nació el lago Salton, primero hay que observar con atención la forma del Golfo de California. Más que un simple golfo, se trata de una estrecha extensión de mar de unos 150 kilómetros de ancho que se adentra profundamente en la costa occidental de Norteamérica. En México, el Golfo de California también es conocido como el Mar de Cortés. Este joven mar se formó en una zona donde interactúan la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Allí se producen al mismo tiempo desplazamientos laterales y fuerzas de extensión en la corteza terrestre. Como consecuencia de estos movimientos tectónicos, la península de Baja California se está separando poco a poco del territorio continental de México, un proceso estrechamente relacionado con el sistema de fallas de San Andrés. En un futuro geológico, es muy probable que el Golfo de California continúe expandiéndose y avanzando hacia el norte, aunque eso ocurrirá a lo largo de millones de años. En cambio, la cuenca del lago Salton comenzó a formarse hace apenas unos miles de años. El lago actual ocupa una gran depresión conocida como la Cuenca de Salton. Esta cuenca se encuentra a unos 70 metros por debajo del nivel del mar. Por eso no resulta extraño que las aguas del río Colorado hayan desembocado allí en repetidas ocasiones. Este río atraviesa una región con una actividad sísmica extremadamente intensa y a lo largo de su historia ha cambiado de curso muchas veces. De hecho, las aguas del río Colorado inundaron temporalmente esta cuenca desértica del interior en numerosas ocasiones. Estos episodios ocurrieron incluso en tiempos históricos, cuando ya había seres humanos viviendo en los alrededores del lago. Los arqueólogos han encontrado varios asentamientos de pueblos indígenas a orillas del antiguo lago. Se sabe también que durante los últimos miles de años, el lago se dividió periódicamente en varios cuerpos de agua más pequeños o llegó a secarse por completo. En otras palabras, el recipiente del lago llevaba ahí desde hacía muchísimo tiempo, esperando pacientemente el momento de volver a llenarse de agua. Y a finales del siglo XIX, ese momento por fin llegó. Pero en esta ocasión, el verdadero protagonista fue el ser humano y la naturaleza desempeñó apenas un papel secundario. La transformación del desierto. Todo comenzó con algo tan común como la intervención del ser humano en el curso natural de un río. A finales del siglo XIX, numerosos empresarios llegaron a una región desértica de California que había recibido el grandioso nombre de Valle Imperial. Ingenieros y empresarios agrícolas estadounidenses se propusieron convertir aquellas tierras áridas en fértiles campos de cultivo. En realidad, aunque el clima de la zona era extremadamente caluroso, el suelo era sorprendentemente fértil. Solo faltaba una cosa para obtener cosechas abundantes: agua. Así nació una idea muy parecida a la que medio siglo después también se llevaría a cabo mucho más al este, en las cuencas de los ríos Amu Daria y Sir Daria. El plan consistía en construir canales de riego que llevaran agua desde el río Colorado.
era un proyecto colosal, capaz de devolver la vida a miles de hectáreas de desierto. La idea era desviar las aguas del río Colorado, que hasta entonces simplemente desembocaban en el Golfo de California, hacia una extensa red de canales de riego de distintos tamaños. Si las obras se hubieran realizado con el debido cuidado, quizá nunca habría ocurrido ninguna desgracia. Entre 1900 y 1901, cuando el siglo XX apenas acababa de comenzar, una importante empresa especializada llamada California Development Company asumió la ejecución del proyecto. Al principio todo avanzaba bastante bien. Se excavaron numerosos canales y las aguas del río Colorado comenzaron a abastecer de forma constante las tierras de cultivo. Gracias al abundante riego, el paisaje del desierto fue cambiando poco a poco, pasando de los tonos blancos y amarillos a un intenso color verde. Hay algo que conviene dejar muy claro: es completamente falso imaginar que el agua del río Colorado procedía de un enorme embalse creado por una gigantesca presa de hormigón. En aquella época aún no había llegado la era de las grandes presas de hormigón. La mayoría de los sistemas de riego funcionaban gracias a diques provisionales de tierra, compuertas y canales de captación. ¿Cómo ocurrió el accidente? Los primeros problemas comenzaron a hacerse evidentes en 1904, cuando el sistema principal de riego ya estaba prácticamente terminado. Fue entonces cuando los primeros canales construidos empezaron a colmatarse de limo a una velocidad sorprendente. En realidad, el río Colorado era conocido por ser uno de los ríos con mayor cantidad de sedimentos en suspensión de todo Estados Unidos. Por eso no es ninguna exageración que también se le conozca como el Nilo de América. Como consecuencia de la acumulación de sedimentos, la toma principal de agua fue perdiendo eficacia poco a poco. Para solucionar el problema, en 1904, los ingenieros de la California Development Company decidieron abrir un nuevo corte en la orilla del río Colorado y construir una toma de agua provisional de emergencia. En la práctica, aquello no era más que una enorme zanja excavada en el suelo, sin compuertas ni ningún otro tipo de infraestructura. Lo único que les importaba era hacer llegar el agua a los campos de cultivo lo antes posible. Y muy pronto quedó claro que, por decirlo con suavidad, aquella decisión había sido extraordinariamente imprudente. Durante la estación seca, quizá una zanja así habría bastado para salir del paso, pero entonces la naturaleza decidió intervenir. Poco después de construirse la toma provisional, durante el invierno de 1904 a 1905, la cuenca del río Colorado recibió una cantidad de nieve y lluvia sin precedentes. Como consecuencia, en la primavera de 1905, el río sufrió una gran inundación. La corriente, que había aumentado de forma repentina, golpeó de lleno los frágiles diques de tierra que protegían la toma provisional. Como era de esperar, aquellas improvisadas barreras de tierra comenzaron a ceder, y la abertura por la que escapaba el río se fue ensanchando a gran velocidad. Al principio, la empresa no comprendió la verdadera gravedad de la situación e intentó resolver el problema con métodos tan simples como sacos de arena y refuerzos de madera. Pero al río le importaba muy poco aquellos modestos intentos del ser humano por detenerlo. Siguió arrasándolo todo como si nada hubiera ocurrido. El punto donde se había abierto aquel corte terminó convirtiéndose en un nuevo cauce del río Colorado que conectó con los canales ya excavados en el desierto del Valle Imperial y descargó enormes cantidades de agua directamente en la depresión natural de la cuenca de Salton. Durante aproximadamente un año y medio, un caudal gigantesco fluyó por ese nuevo cauce, llenando la cuenca a una velocidad impresionante. En su camino, destruyó terraplanes ferroviarios, inundó tierras de cultivo y edificios, y fue erosionando las orillas sin detenerse. En algunos lugares, el nuevo cauce llegó a alcanzar 1 kilómetro de ancho. Además de agua, el río transportaba enormes cantidades de sedimentos, por lo que el relieve cambiaba constantemente, y del nuevo cauce surgían nuevos brazos una y otra vez. Quien logró contener parcialmente la situación fue la compañía ferroviaria Southern Pacific Railroad.
La supervivencia de la propia empresa estaba en juego, ya que toda su infraestructura corría el riesgo de quedar completamente destruida. Esta vez, la magnitud de la operación de emergencia estuvo a la altura de la catástrofe. Se tendieron vías férreas hasta el lugar de la rotura y un flujo ininterrumpido de vagones cargados con grandes rocas y piedra triturada comenzó a llegar al lugar. Todo ese material era arrojado sin descanso al río. Los trabajos continuaron en condiciones extremadamente duras, con una corriente violenta, terreno convertido en un lodazal y el peligro constante de nuevos derrumbes. Además, los nuevos raíles se instalaron prácticamente al borde mismo de la brecha. La lucha contra el río se prolongó durante casi 2 años. El factor decisivo para imponerse finalmente a la naturaleza fue el descenso estacional del nivel del río Colorado a finales de 1906. Gracias a ello, fue posible asegurar el dique con estructuras de madera y reforzarlo con enormes cantidades de roca. A comienzos de 1907, por fin lograron cerrar la principal brecha del río Colorado, que regresó a su cauce original. Un nuevo lago, el lago Salton. La cantidad de agua que terminó fluyendo hacia el lago Salton fue realmente descomunal. Para la época, se trató de uno de los mayores desastres provocados por el ser humano en toda Norteamérica. Según las estimaciones actuales, el volumen inicial del lago oscilaba entre 7,5 y 9,3 kilómetros cúbicos de agua. Recién formado, el lago Salton medía unos 60 kilómetros de largo y entre 20 y 25 kilómetros de ancho, con una superficie total que superaba los 1.200 kilómetros cuadrados. En la actualidad se ha reducido considerablemente debido a su progresivo desecamiento, pero aún sigue ocupando entre 880 y 900 kilómetros cuadrados, por lo que continúa siendo un lago enorme. Con el paso del tiempo, la profundidad del lago también fue disminuyendo. Al principio alcanzaba una profundidad máxima de entre 24 y 26 metros, pero hoy, incluso en sus zonas más profundas, apenas llega a entre 13 y 16 metros, mientras que su profundidad media ronda los 9 metros. En otras palabras, el lago Salton sigue siendo un lago muy grande, aunque relativamente poco profundo. Como en sus primeros años estaba lleno de agua dulce procedente del río Colorado, no habría sido correcto considerarlo un lago de agua dulce. Por eso, durante los primeros años, los peces de agua dulce pudieron vivir allí sin ningún problema. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó un proceso que podría describirse como una auténtica fábrica natural de sal. Era un destino inevitable, ya que el lago no tiene ninguna salida para el agua. El agua sigue entrando, pero luego se evapora, mientras que la sal permanece y se va acumulando en el lago. Como resultado, la salinidad aumentó de forma constante durante más de un siglo, transformando poco a poco sus aguas en una salmuera cada vez más concentrada. Entre 1905 y aproximadamente 1910, el lago seguía siendo prácticamente de agua dulce. Sin embargo, para la década de 1950, su salinidad ya había alcanzado un nivel muy similar al del agua de mar. Después, la salinidad del lago Salton superó incluso la del Océano Pacífico. En la década de 1970 rondaba las 40 partes por mil y en la actualidad, según la zona y la estación del año, alcanza entre 70 y 90 partes por mil. Así pues, hoy en día, la salinidad del lago Salton supera con creces la del Océano Pacífico. La destrucción del medio ambiente. Sin embargo, el verdadero problema no era tanto la cantidad de sal, sino la rapidez con la que aumentaba su concentración. A medida que la salinidad fue creciendo, las especies de peces que habitaban el lago comenzaron a cambiar. Una y otra vez se produjeron mortandades masivas de peces. Los peces muertos se descomponían rápidamente bajo el abrasador clima del desierto, pero antes de que eso ocurriera, las aves se los comían. Como consecuencia, el botulismo se propagó y provocó la muerte de innumerables aves. Y sin embargo, al principio, todo parecía marchar de maravilla. Aquel lago artificial, nacido por un accidente, parecía haber aparecido en el momento perfecto. A mediados del siglo XX, el lago Salton se había convertido en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos.
Durante las décadas de 1950 y 1960, se construyeron allí numerosos hoteles, clubes náuticos y complejos turísticos. Celebridades de todo Estados Unidos acudían con entusiasmo a las orillas del lago Salton para nadar, tomar el sol y disfrutar de un inmenso lago que brillaba como una valiosa agua marina entre las ardientes arenas del Valle Imperial. También se celebraban allí numerosas competiciones deportivas y festivales. Lo que más fascinaba a los visitantes era el espectacular contraste entre el intenso azul del lago y el paisaje desértico que lo rodeaba. Era un paisaje que parecía sacado de otro mundo. Pero por desgracia, la edad de oro del lago Salton no duró mucho. Poco a poco comenzaron a acumularse inevitablemente graves problemas alrededor del lago. Sin embargo, la mayoría de la gente no empezó a darse cuenta del peligro de la inminente destrucción ambiental hasta la segunda mitad del siglo XX. Como el ecosistema del lago era inestable desde el principio, la catástrofe era prácticamente inevitable. El deterioro ambiental provocado por el aumento de la salinidad se agravó aún más cuando fertilizantes, pesticidas y residuos orgánicos procedentes de las tierras de cultivo comenzaron a desembocar en este lago sin salida. Con el tiempo, las algas proliferaron de forma masiva y la superficie del lago quedó cubierta por un inmenso manto verde y marrón. Como consecuencia, la concentración de oxígeno en el agua disminuyó y casi todas las especies de peces que aún sobrevivían terminaron desapareciendo. La creciente urbanización de California también contribuyó a empeorar la situación. Las grandes ciudades necesitaban cantidades de agua muy superiores a las de los pequeños asentamientos. Cada vez se desviaba más agua del río Colorado para satisfacer las necesidades de las zonas urbanas. Al mismo tiempo, las técnicas de riego en el Valle Imperial fueron mejorando. Los agricultores redujeron el desperdicio de agua revistiendo los canales con hormigón, implantando sistemas de riego más precisos y disminuyendo el exceso de irrigación. Antes, gran parte del agua que no se aprovechaba terminaba regresando al lago Salton, pero ese aporte fue disminuyendo poco a poco y el lago comenzó a reducirse aún más deprisa. Como consecuencia, enormes extensiones del antiguo fondo del lago quedaron al descubierto y las sales y pesticidas acumulados durante décadas empezaron a quedar expuestos bajo el sol. El calor secó el lecho del lago y el viento levantó polvo cargado de sal y residuos de fertilizantes, transformándolo en tóxicas tormentas de arena. Como resultado, en algunas zonas cercanas al lago, aumentó el número de personas que padecían asma y otras enfermedades respiratorias. Naturalmente, unas orillas cubiertas de peces muertos y azotadas por tormentas de polvo tóxico dejaron de tener cualquier atractivo turístico. Los complejos turísticos y los clubes náuticos cerraron sus puertas y las celebridades abandonaron las lujosas residencias que habían tenido junto al lago. Hoy, lo único que recuerda el esplendor que una vez tuvo el lago Salton son los barcos oxidados abandonados en la orilla y los edificios que quedaron desiertos. La fiebre del litio. Aún así, no todo son malas noticias para el lago Salton. Es cierto que resulta muy difícil de imaginar que el lago vuelva a ser lo que fue. Al menos durante los próximos 100 años, es prácticamente imposible que recupere su antiguo prestigio como destino turístico de lujo. Pero, a cambio, esta región podría convertirse en uno de los principales centros de extracción de litio de Estados Unidos. Como ya saben, el litio es hoy un metal indispensable para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos. En realidad, el lago Salton se encuentra en una zona de intensa actividad geológica conocida como la Fosa de Salton, conectada con el sistema de fallas de San Andrés. Allí, la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana estira la corteza terrestre y mantiene una intensa actividad geotérmica. Como consecuencia inevitable de esta actividad, desde las profundidades emergen fluidos hidrotermales presurizados que alcanzan temperaturas entre 300 y 360 grados Celsius. De hecho, esa energía geotérmica subterránea ya se aprovecha en las centrales geotérmicas que funcionan actualmente en la región.
Y al analizar esas aguas subterráneas, los investigadores descubrieron que contienen sales de litio en concentraciones lo bastante elevadas como para permitir su extracción a escala industrial. Actualmente, numerosas empresas estudian la posibilidad de combinar la generación de energía geotérmica con la extracción de litio. Si este método demuestra ser rentable, el lago Salton podría convertirse en un nuevo Klondike, aunque esta vez no por el oro, sino por el litio. Por supuesto, la extracción de litio no devolverá el ecosistema que se perdió, pero a cambio podría proporcionar a la humanidad un recurso esencial para reducir la dependencia de los combustibles fósiles perjudiciales para el medio ambiente, una especie de compensación por el daño causado. En cualquier caso, el lago Salton de hoy es un símbolo de lo que puede ocurrir cuando el ser humano interviene en los procesos naturales sin comprender plenamente sus consecuencias. Ojalá esta amarga experiencia sirva como una valiosa lección para el futuro y nos permita evitar los mismos errores, consiguiendo beneficios mucho mayores que los daños provocados. En fin, el tiempo lo dirá. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su me gusta y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Hasta la próxima. Adiós.